Con la ascensión al trono de Omán del sultán Sayyid Said, se trasladó la capital de su reino desde Muscat a Zanzíbar en 1832 y lo hizo con un objetivo específicamente comercial. Zanzíbar era el principal mercado de subasta de esclavos de la costa africana del Índico, un gran negocio que dejaba cuantiosos beneficios. Durante siglos, las caravanas esclavistas de los árabes se habían internado en busca de esclavos en el continente, partiendo de Zanzíbar, y a Zanzíbar llegaban con su carga para venderla a los traficantes de Arabia, Persia y la India. Sayyid se propuso organizar mejor el negocio y hacerlo más rentable, y además de establecer su capital en la isla, buscó un puerto en la costa como apoyo para las caravanas que viajaban al interior y regresaban luego con su cargamento humano. Eligió Bagamoyo y envió allí tropas, representantes y funcionarios de la corte, al tiempo que establecía una aduana. De inmediato, los comerciantes, los tratantes y los jefes de caravanas abrieron oficinas o se establecieron en el puerto, y la ciudad creció con enorme rapidez. En la década de 1850, Bagamoyo era una de las ciudades más importantes de la costa, mucho más que la decadente Kilua Kisawani, y tan rica por lo menos como Mombasa. Su nombre se lo dieron los infelices esclavos que llegaban hasta allí encadenados para ser embarcados hasta Zanzíbar, donde se les subastaba. En un dialecto bantú, Bagamoyo significa «aquí yace mi corazón». Los primeros europeos llegaron en esas fechas. En su mayoría eran comerciantes y exploradores y casi todos murieron al adentrarse hacia el oeste. Esta franja costera del Índico, que los nativos llamaban Merima, era relativamente segura gracias a la presencia de los soldados del sultán, pero en el interior se encontraban todos los enemigos naturales del europeo, tribus hostiles, algunas de ellas caníbales, animales salvajes, un duro desierto, no muy grande pero sin apenas agua, y por supuesto los esclavistas árabes que no deseaban por lo general testigos de sus actividades. Richard Barton, que llegó a estas costas en 1857 junto con John Speke para iniciar la expedición hacia el Nilo, relata la historia del primer europeo que penetró hacia el interior desde Bagamoyo, un explorador francés de 26 años llamado Eugène Maissan. Un jefe local, Mazungera, le recibió amistosamente, pero más tarde, celoso de los regalos que Maizán había hecho a otros jefes, lo hizo atar a un palo y comenzó por cortarle los tendones de los brazos y los pies, luego la lengua. Al fin intentó decapitarle, pero el machete estaba mal afilado y tuvo que emplear un buen rato hasta que consiguió desprender la cabeza del cuello. Barton y Speke fueron los primeros europeos en cruzar al interior desde Zanzíbar, organizar su expedición en Bagamoyo, llegar a los Grandes Lagos y regresar con vida. Siguieron las rutas de los esclavistas árabes que recogían su mercancía humana después de sangrientas expediciones a las regiones ribereñas de los Grandes Lagos. Todos estos esclavistas trabajaban para los grandes señores de Zanzíbar, el primero de los cuales era el sultán Sayyid. De aquella época era el famoso dicho: cuando suena la flauta en Zanzíbar, se baila en los lagos. Después de Speke y Barton, la ruta quedó abierta. Speke volvió en 1860 y desde Bagamoyo partió hasta las fuentes del Nilo que descubrió en 1863. Tras él viajó Stanley, que inició desde allí 3 expediciones, y por supuesto Livingstone, a quien Sayyid cedió una casa en Zanzíbar como residencia permanente. También Bernie Lowet Cameron, el primer hombre que cruzó el continente africano del Océano Índico al Océano Atlántico, ganando en la carrera a Stanley por unos pocos meses, y más tarde Karl Peters y Emin Pasha.
Bagamoyo era el centro de aprovisionamiento de las caravanas de los exploradores, el mercado de contratación de guías y porteadores y de compra de burros y otros animales de tiro. Los buenos guías eran muy cotizados y el más famoso de todos ellos fue el suajili Sidi Bombay, que condujo 5 de las más grandes expediciones de aquellos años, entre ellas la que llevó a Speke a descubrir el Nilo y 2 de Henry Stanley. Sidi Bombay, sin embargo, no tiene una estatua en ninguna parte y nadie sabe dónde está su tumba. A Bagamoyo, en fin, regresaban por lo general todos aquellos que viajaban a los Grandes Lagos, y a Bagamoyo llegó el cadáver de Livingstone, muerto en Zambia en 1873, para ser embarcado a Zanzíbar, y desde allí a Inglaterra, donde fue enterrado con los honores debidos a un gran personaje en la abadía de Westminster. Con el fin de las grandes expediciones de exploración y la prohibición del tráfico de esclavos por las potencias europeas, Bagamoyo casi se esfumó de los mapas. Además, dejó de ser capital de la Deutsche Ostafrika, cuando Berlín decidió en 1891 trasladar su administración colonial a Dar es Salaam.